agradecemos de parte de Río Claro, agradecemos a la cooperativa Colanta y también al Politécnico Jaime Sasa que me permite estar hoy con ustedes. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el uso de enmiendas para mejorar la calidad de suelos. Es un tema pues que ya tocó el profesor Noreña y creo que ya lo han hablado con otros profesionales en estos cursos que están haciendo de forma virtual y presencial. Pero vamos a ahondar más como en el tema para conocerlo completamente. Bueno, algo muy sencillo, lo que decía el profesor Noreña y lo que vienen diciendo pues todos los expositores que están haciendo este curso con ustedes. El suelo no solamente se puede tomar como una parte química, o sea, como un sustrato químico, también tiene una parte física y tiene una parte microbiológica. Desconocer cualquiera de los tres es un problema, porque si usted desconoce la parte química, no tiene producción. Si usted desconoce la parte física, no tiene producción o su producción es baja. Y si usted desconoce la parte microbiológica, los microorganismos son los trabajadores gratis que usted tiene en la finca, son los que le ayudan a solubilizar los nutrientes y los que le mejoran la estructura del suelo. Entonces, si usted está desconociendo alguno, tiene problemas. Entonces, por eso se toma como un todo. Cuando hablamos de suelo, hablamos como un todo, como un universo completo. Bueno, les quise traer este esquema muy sencillo de un terrón de suelo y tocando el tema de la densidad aparente. Nuevamente, el terrón no solamente tiene la parte arcillosa o la parte de la química del suelo, sino que también hablamos de materia orgánica. ¿Cómo señalo con esto? Así. Hablamos de la materia orgánica, fundamental, porque ella hace la floculación en los suelos. Hablamos del agua, importantísima, del aire, lo que decía el profesor, si no hay agua y aire, no hay nutrición, porque no hay cómo absorber los nutrientes. Entonces, todo trabaja en conjunto. Y los microorganismos, fundamentales, ellos son los que hacen que la materia orgánica y el suelo se floculen, floculares como que se peguen entre ellos y así se pueda dar el crecimiento natural de las plantas y haya espacio poroso. Bueno, hablamos de 17 nutrientes, algunos no los tenemos que comprar en fertilizantes ni aplicárselo de ninguna forma a la planta, sino que ella lo tiene naturalmente del ambiente, como es el agua, el oxígeno y el hidrógeno, y el CO2 que también lo obtiene del aire. Estos tres nutrientes usted no se los tiene que entregar por ninguna parte, ella misma los puede conseguir y significan más o menos el 94% o el 93% de la planta, ¿cierto? Pero hay otros nutrientes que usted se los tiene que otorgar, no hay de otra forma, o los puede tener la planta en el suelo. Estos nutrientes son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que es el que usted le aplica en los fertilizantes convencionales, el NPK. También tiene unos meso o secundarios, que es el calcio, el azufre y el magnesio, y unos micronutrientes, que son el hierro, el cobre, el zinc, el boro, el manganeso, cloromolibdeno y níquel. Ay, pero ¿qué es todo eso? ¿Cierto? Muchos de esos nutrientes ya los tiene el suelo. Entonces uno, por ejemplo, no habla de un fertilizante de níquel o un fertilizante de molibdeno. Algunas veces sí, pero en otras veces usted no tiene que hablar de eso. Pero hay unos que si usted no los tiene en suficiente nivel, en el nivel adecuado, la planta no funciona o funciona con una productividad reducida, ¿cierto? Pero algunos son más importantes que otros, sí. Si usted, estos, lo voy a decir muy sencillamente, esto es lo más importante de su almuerzo. Esta es la carne, la yuca y la papa, o sea, es la parte fundamental. Y esta parte son los menores, son pequeñas dosis que usted necesita para poder tener la nutrición suficiente para dar el crecimiento y para generar que haya un metabolismo que genere producción en la planta. Listo. Bueno, entonces esos nutrientes están en el suelo, algunos, otros hay que adicionárselos, pero digamos que están todos en el suelo, que es un cultivo, un suelo de muy buena calidad.
tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos en un sector tropical. ¿Qué es eso? Estamos en el cinturón del Ecuador, ¿cierto? En la línea ecuatorial. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos muy afectados por la precipitación y por la temperatura, por las altas temperaturas. Entonces, nosotros tenemos la característica de que todo el año llueve, y exactamente eso está pasando ahora, ¿cierto? Nos está lloviendo permanentemente. ¿Y qué pasa cuando nos llueve permanentemente? Pasa esto, se genera acidez en el suelo. El principal factor de acidez es la lluvia, o sea que cada vez que usted ve llover en su finca, se está generando acidez. Por eso la gente que dice que aplicó una enmienda hace 3 años y que esa todavía le sirve, piénselo cada vez que vea llover. Ahí se está generando acidez en su suelo. ¿Qué es la acidez? ¿Por qué es un problema? ¿O por qué decimos que tenemos que trabajar para disminuir la acidez? La acidez es la concentración de H+, o hidrogeniones. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hay mucha agua, que ustedes de pronto saben que es H2O, ¿cierto? Que venden en las tiendas H2O, que le dicen el agua es H2O, son 2 H's, o un H y un OH, ¿cierto? Entonces, esta disociación del agua genera el H+. Cuando hay este H+, cuando hay una alta presencia de este H+, también normalmente en nuestros suelos hay una alta presencia de aluminio, porque los suelos de nosotros se llaman aluminosilicatos o se consideran una de las clases texturales. Son las arcillas, y las arcillas tienen presentes aluminosilicatos, o sea que nosotros siempre vamos a tener H+ y siempre vamos a tener aluminio, porque esa es una característica de los suelos, el origen de los suelos son aluminosilicatos. Entonces tenemos los dos factores. Cuando tenemos el H+ y el aluminio, tenemos un problema, porque el aluminio es el que nos fija, no es el H+, es el aluminio. Entonces, lo que tenemos que entrar a corregir es el aluminio, y en menor medida también tenemos una alta concentración de hierro y de manganeso. El hierro es un problema solamente cuando los suelos están inundados, o sea, si yo tengo suelos inundados y altas concentraciones del hierro, el aluminio y el hierro me están haciendo un efecto negativo de fijación, pero si el suelo no está inundado, yo no tengo ese problema, o sea, el hierro está inundado. Cuando el hierro está oxidado. Cuando está inundado, el hierro está reducido. Bueno, y esta muchacha, ¿qué será lo que está hablando tan raro? Vamos a desglosarlo un poquito. Miren, aquí esto se llama escala de pH. pH es la concentración de H+ en el suelo. Eso es lo que estamos diciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Dice que cuando yo tengo pHs entre 3 a 5, la forma del aluminio se llama aluminio más 3, ahí lo están viendo. Cuando yo paso de pHs más o menos de 5 a 7, ya el aluminio está con 2 OHs, o sea, aluminio hidratado. Y cuando ya está por encima de 7, ya está trihidratado, entonces su carga es 0. Eso es como tener un aluminio, un gran magneto con 3 magnetos, o sea que aquí en cada uno de estos puntos hay un punto de fijación. ¿Fijación de qué? De los otros nutrientes que usted tiene en el suelo. Entonces haga de cuenta que los nutrientes de su suelo están fijados a este aluminio, ¿cierto? Todos están fijados a ese magneto, usted tiene que hacer algo para poder liberarlos, eso es lo que hace la enmienda. Entonces por eso muchas veces nosotros, ¿qué medimos en los análisis de suelo? ¿En qué pH está su suelo? Porque según el pH, yo le puedo decir cómo está la fijación que está generando el aluminio. Bueno, pero entonces, ¿de qué se genera esa acidez? ¿Por qué se genera esa acidez? Como les dije, en primera medida, la precipitación. La precipitación lava por una parte los nutrientes y genera la alta concentración de H+ y la fijación del aluminio, ¿cierto? Entonces los nutrientes se pierden en el suelo por la precipitación.
Pero también hay otro efecto, que es la intoxicación por aluminio. ¿Qué es? Hay tanto un efecto en el suelo, que es la fijación de los nutrientes, como también la pérdida de las condiciones óptimas para los microorganismos, porque los microorganismos también funcionan bajo unas condiciones de pH. Entonces, cuando los pH son muy ácidos, estamos clasificando microorganismos, se está clasificando por algunos que son los que sobreviven en esas condiciones. Pero también hay un efecto en la planta. ¿Cuál es ese efecto? Miren, aquí están viendo, esto es una raíz de braquiaria. Cuando hay excesos de aluminio, se genera como un corcho. ¿Esto qué es? Una protección que la planta está haciendo para disminuir esa intoxicación por aluminio. Entonces, la planta misma se está diciendo, hombre, hay mucho aluminio, está en forma de fijación, yo voy a tratar de protegerme de él, ¿cierto? Otra forma también que lo vemos en las plantas es el crecimiento. Miren, aquí, no sé, pues de pronto no se ve claramente por la luz, pero aquí hablamos de una planta que es alumino resistente y otra planta que es aluminosensible. Los pastos son considerados la mayoría aluminoresistentes o que tienen una resistencia, digamos, más o menos alta a la acidez. ¿Eso qué quiere decir? Que resiste, pero que no es tolerante, o sea, que no es que no tenga un efecto, solo que el efecto es menor que otros cultivos. Por ejemplo, miren, este que es sensible, con la concentración alta de acidez, esta es la acidez, a mayor concentración de acidez crece menos, o digamos de aluminio, crece menos. Pero este que es más tolerante, que sería un pasto, ¿cierto? A mayor concentración de aluminio resiste mejor, pero eso no quiere decir que no le pase nada, solamente que resiste mejor, ¿cierto? Sí, entonces por eso nosotros igual debemos hacer acciones para bajar esa condición de fijación de aluminio. Siguiente. Perdón. Disculpen. Bueno, pero entonces eso es natural, eso yo no lo puedo cambiar, la acción de la lluvia yo no la puedo disminuir, pero hay actividades que me aumentan en mi finca esa condición de acidez y no es traído por San Pedro, sino que es por nosotros mismos, por las actividades que podemos hacer. ¿Cuáles son? Primero, la ubicación espacial. Miren, en estas zonas de las fincas, en donde hay una alta pendiente, cuando llueve, el golpe de la gota es más fuerte. ¿Por qué? Porque hay menos unidad de área. Entonces, aquí la erosión y también la acidez es más evidente, es más fuerte. Otra cosa que también sucede es que, por ejemplo, si vemos en en este terreno, vemos tres tipos de condición de suelo. Los más ricos siempre van a ser estos planos, ¿cierto? Esta parte plana porque es la que le llega la erosión del lavado de todas las otras zonas. Pero estas partes siempre van a ser las más pobres en nutrientes. Entonces, nosotros dependiendo donde tengamos los cultivos o donde hagamos los análisis de suelos, así nos va a quedar las condiciones de acidez de la tierra. Me hago explicar. Si ven que están separados, por ejemplo, pendiente, se hace un análisis para pendiente, se hace un análisis para ondulado y se hace un análisis para plano. ¿Eso qué quiere decir? En esta finca que ustedes tienen acá, ¿se debería muestrear todo igual o se debería muestrear diferente según la pendiente? Separado, ¿cierto? Porque la acidez de estos puntos siempre va a ser mayor, entonces yo necesitaría aplicar dosis mayores en estos puntos que por ejemplo en un plano. Por eso es importante que ustedes aprendan a conocer cómo varía la acidez de la finca o cómo varían sus condiciones químicas. Bueno, pero hay otros factores, no solamente la pendiente. ¿Cuál es? La raíz también acidifica. En su proceso natural, cuando ella está absorbiendo nutrientes, para poder absorber los nutrientes con los que se alimenta, también libera hidrogeniones. O sea que la planta en un cierto porcentaje
también acidifica el terreno. Por eso no solamente yo puedo pensar en que encalé una vez o cuando preparé suelos y ya, no, porque hay varios factores que están jugando en la finca que están generando acidez residual. Otro muy importante para ustedes, muchachos, la fertilización, y más que todo las fertilizaciones amoniacales. ¿Cuáles son las fertilizaciones amoniacales? La urea, el difosfato de amonio, que usamos tanto. ¿Por qué? Todas las fuentes amoniacales tienen NH4, y ustedes saben que el H4 es el mismo H+ que estamos hablando, entonces nosotros le estamos adicionando al suelo H+ en la fertilización. Miren, este cuadro dice cuánta cal necesito yo, cuánto carbonato de calcio en kilogramos necesito yo para corregir 1 kilogramo de nitrógeno como NH4. Entonces, por ejemplo, la urea, mírenla acá, la urea necesito 1.8 kilogramos de carbonato de calcio para corregir 1 kilogramo de nitrógeno que aplico como urea, con la urea, ¿cierto? Entonces tengo que aplicar casi 2 veces lo que aplico de carbonato de calcio por lo que aplico de urea. Ahora miremos con el difosfato de amonio, que es el DAF, este fosfato diamónico. Tengo que aplicar casi 4 veces, 3.6 kilogramos de carbonato de calcio por 1 kilogramo de nitrógeno que aplico como difosfato de amonio. Entonces, eso lo estamos teniendo en cuenta. Estamos teniendo en cuenta las aplicaciones que hacemos de fertilizantes, de volver eso en enmienda, porque nosotros también estamos acidificando. Recuerdo algunos productores en Entre Ríos que me decían, es que Ángela, esta tierra antes no era ácida, yo no sé por qué se ha acidificado esta tierra, porque yo recuerdo la tierra de mis abuelos y pues no eran ácidas, ahora es llena de lecho. Entonces yo les decía, miren, ¿cuántos años llevan en aplicaciones de fuentes nitrogenadas? ¿Cierto? Más la precipitación, que la precipitación bastado. Además, se han degradado los suelos. Una de las formas de controlar la acidez es la concentración de materia orgánica que tiene el suelo. Entonces, nosotros mismos, más la degradación natural, ha generado el cambio en el pH. Bueno, ¿y eso cómo nos afecta realmente el bolsillo? ¿O cómo nos afecta en forma productiva? Si yo tengo pHs de 4,5, eso es teniendo una saturación de aluminio o una concentración de aluminio por encima de 1 centimol cargada, dice que realmente usted está viendo de lo que hay en el suelo o de lo que usted adicione 30% de nitrógeno, 23% de fósforo, 33% de potasio. O sea, ¿a usted qué le sale mejor? ¿Aplicar más fósforo para cumplir la necesidad o más bien enmendar para usted poder ver más el fósforo que tiene en la finca? Me hago entender, miren la disponibilidad de estos 3 nutrientes cuando yo ya tengo pH de 5,5. Casi que estoy por encima del, bueno, en 2 estoy en el 77, por 1 estoy en 50. Por eso es que nosotros les decimos, o por eso es que tratamos siempre de llevarlos a pH de 5,5, para que ustedes estén más o menos acá, entonces tengan una alta disponibilidad de lo que tienen en el suelo y de lo que otorgan como el fertilizante. Hablemos en otra forma, digamos que usted aplicó un DAP, ¿cierto? Yo no sé cuánto están actualmente acá en San Pedro, pero más o menos en Medellín están a 235.000 pesos, un bulto. Usted aplicó 235.000 pesos y de eso está viendo el 23%, porque la acidez del suelo está fijando lo otro, ¿cierto? De lo que usted está aplicando. ¿Cuánto es el 23% de 230.000 pesos? A estos matemáticos. ¿Ah? 1 más 1. 52.900, o sea que usted esos 230.000 pesos está viendo 52.000 pesos. Pues para mí es mejor que usted le aplicara cal y ya viera el 100%. No. Y lo mismo en urea y lo mismo en potasio, muchachos. Entonces, por eso este seminario se llama Sumas y Restas de la Fertilización.
qué cosas yo hago para mejorar la eficiencia que tenga en el suelo, pero que no afecte la productividad del cultivo y que me signifique lo mismo a lo que yo estoy haciendo o me ayude a rebajar costos. Bueno, según la acidez, en los suelos, la disponibilidad de los nutrientes es esta. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy entre 4,5 y 5, que es la mayoría, digamos en Entre Ríos no, pero si yo me voy para Yarumal, estoy por acá, y en San Pedro en algunas zonas estoy más o menos entre esto, voy a tener esta disponibilidad de nutrientes. ¿Eso qué quiere decir? Que en lo que hay en el suelo, usted realmente no está viendo lo que hay en el suelo, sino lo que le permita la acidez ver. Y entonces me dicen, ¿por qué tengo deficiencia de fósforo si tengo 60 partes por millón, 30 partes por millón? Porque usted lo tiene la mayoría fijado. Usted puede tener mucho fósforo, pero lo tiene fijado. ¿Qué hacen las materias orgánicas? Por ejemplo, las materias orgánicas ayudan a la disponibilidad. Por eso, por ejemplo, cuando aplican bioles, en el caso de porquinaza, ellos ayudan a mejorar la disponibilidad, porque también tienen fuentes de carbonato de calcio, por eso ayudan. Bueno, ¿qué hace una enmienda? Rápidamente. La enmienda lo que hace es esto: carbonato de calcio más agua, se libera el calcio, que el calcio entra a ser parte como de las arcillas del suelo, a intercambiarse con el aluminio en los sitios de intercambio de la arcilla, que es, digamos, de los terrones del suelo, forma un bicarbonato. Este es el que realmente sube el pH. Si no se forma ese bicarbonato, no se sube el pH. Y 1H. Entonces, es como cuando ustedes toman bicarbonato cuando tienen gastritis, o una soda, hace lo mismo, lo que hace es subir el pH. Y el calcio se intercambia por el aluminio. Entonces, miren, esta es el mismo tratamiento, son dos pastos, pues es braquiaria, ¿cierto? Bueno, no estoy segura si es braquiaria o el llanero. Pero entonces, este es sin aplicación de dolomita calcinada, con la misma concentración de sustrato, y esta es con la aplicación de dolomita calcinada. No es que la cal haya entrado a nutrir, porque aunque la cal también lo hace, tiene calcio, lo que pasa es que liberó. ¿Y qué liberó? ¿Qué es lo que más libera? El fósforo, es el principal que fija. ¿Y el fósforo qué es? Energía de la planta, como cuando ustedes comen aguapanela y les da calor y les da energía, para ellos es el fósforo. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son las fuentes de enmienda? Están los carbonatos, la cal agrícola, la cal dolomita, la cal magnesiana, la roca fosfórica. ¿Eso cómo es? ¿Eso qué es simplemente? Una mina, una peña, se la muelen y se la venden, en diferente tamaño de poro, pero eso es, ¿cierto? Algunas tienen magnesio, otras tienen fósforo y otras tienen calcio nomás. Los óxidos son estas mismas, pero sometidas a calderización, a ácido sulfúrico, Entonces, ¿eso qué hace? Liberar los nutrientes, liberar el magnesio, liberar el fósforo, liberar el calcio. Por eso es de más rápida reacción. Los hidróxidos es esta misma, pero los hidratan nuevamente, porque aquí pierden toda el agua. Entonces, nuevamente los hidratas. La cal de blanquear, por ejemplo, es una de las que sube más el pH. Y esto tiene que ver realmente también con el costo. Estos son los más económicos porque tienen menos proceso, solamente muelen. Estos tienen un proceso químico, estos tienen un proceso químico y tienen que rehidratarlos. Por eso es que la cal de blanquear vale más que la dolomita, o que la cal de blanquear vale más que la cal viva. Hay otros que son los térmicos, que es someter esta roca fosfórica y cal dolomita a un proceso de sublimación. ¿Eso qué hace? Que se vuelva muy reactiva. Entonces es una fuente que puede ser comparable con fuentes como el difosfato de amonio y que puede ser muy reactiva para suelos ácidos. El difosfato de amonio o el DAP, por su residualidad ácida, no funcionan bien en suelos ácidos, pero estos, al tener
digamos, de base del calcio, funciona mejor en suelos básicos. Lo que hacemos también en la empresa es que hacemos mezclas. Entonces, para garantizar o para mejorar la reactividad en el suelo de todas las fuentes de enmienda, hacemos mezclas y así garantizamos reactividad inmediata y a largo plazo y de diferentes fuentes. Se los voy a mostrar acá. Bueno, aquí también les quería explicar el yeso, pero lo que les quiero decir es que el yeso no es una enmienda propiamente. El yeso es un fertilizante con calcio, pero que es mucho más eficiente que cualquier otra fuente de carbono para bajar el calcio a otras profundidades. Por eso nosotros siempre mezclamos con yeso, porque el yeso me permite profundizar mucho más el calcio versus otras fuentes, como decir los carbonatos. Bueno, les iba a explicar mejor esto, pero no tengo mucho tiempo. Bueno, miren, aquí les explico muy bien lo que les estoy diciendo. Para yo poder solubilizar 1 tonelada de carbonato de calcio, necesito 15.384 milímetros de lluvia. O sea que necesito mucha agua, ¿cierto? Necesito una precipitación muy alta y muy buena infiltración. Listo, pero si yo uso otras fuentes, como un óxido de calcio, mire cuánto me baja la necesidad de agua. O sea que yo con una precipitación más baja, o digamos así, menos tiempo, está reaccionando más rápido. Por eso se dice que los carbonatos usted no los puede aplicar hoy y fertilizar mañana. Por eso usted tiene que ir hasta un mes, para que cuando usted aplique este carbonato, en un mes ya le haya reaccionado y usted ya pueda fertilizar, porque la tierra va a estar con la condición óptima para absorber los nutrientes y no perderlos, como les mostré en el cuadro de la fijación. Entonces, por eso es muy importante conocer cuánta agua necesita. Entonces, en orden de reacción, los más rápidos, lo que les decía del yeso, aquí también viene el sulfato de magnesio para los que lo aplican de pronto con la fertilización o la enmienda. Siguen los hidróxidos, que es la cal de blanquear, siguen los termofosfatos, que hay pues digamos varias fuentes, la que con nosotros acá trabajamos los óxidos, los óxidos que es la cal viva, los silicatos y los carbonatos. Pero entonces, ¿qué se mide en una enmienda? Para que ustedes aprendan a conocer cómo se mide la calidad de una enmienda para saber si es buena o no. Hay tres características que se miden: granulometría, pureza, y con eso se saca el poder relativo de neutralización total. Esto es imprescindible que lo conozcan y revísenlo en las fichas técnicas de sus cales o de sus enmiendas, porque miren, este ensayo yo lo hice en San Pedro, un poquito antes de Ovejas. Se lo vendieron al productor como una dolomita, y esta era una dolomita que estábamos trabajando nosotros. Miren la diferencia, ustedes pueden ver exactamente la diferencia física del producto. Esto es una arcilla y esto es una arena. La arena entregará nutrientes, entregará el calcio, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden ser críticos de los productos que compran y mirar realmente si me está entregando o no me está entregando la nutrición que necesito. Bueno, pero entonces ese poder relativo de neutralización total se basa en esto. Miren, se dice que la reacción se basa en el 100%, que es el carbonato de calcio. O sea que la reacción de neutralización se tomó como fuente del carbonato. De ahí empezamos a mirar todas las otras fuentes, cómo aumentaban o disminuían reacción. Me hago explicar. El óxido de calcio tiene una reacción de equivalente químico de 178, menos el carbonato de calcio que tiene 100. ¿Eso qué quiere decir? Que el óxido de calcio es más reactivo, un 78% más que el carbonato. O sea que reacciona más rápido en el suelo. Por eso, no sé si ustedes han hecho el ensayo, pero cuando trabajan con cal de blanquear, el pH sube más rápido, sube de una. Yo inclusive en mezclas de fertilización, hasta para soluciones de fertirriego, uso el óxido de calcio para que me suba el pH de una. Y
Hay otras fuentes, por ejemplo el carbonato de magnesio, que es un poquito más reactivo que el carbonato de calcio. Esto es importante conocerlo porque usted de aquí puede saber si la dosis que necesita va a ser la que usa con carbonato de calcio o necesita dosis menores, de acuerdo a la reacción que tiene la fuente. Otra cosa es el tamaño del grano. Entre más pequeña la malla o el tamaño de grano, más eficiente es. Por eso esta ecuación, el poder relativo de neutralización total, le dice la actividad de la enmienda. Y de ahí salieron estas condiciones, que para óxidos e hidróxidos se usa de 8 a un mes, o sea, usted tiene que aplicar y puede esperar 8 días para la fertilización. Yesos y silicatos tiene que usarlos y que le dura mínimo 15 días hasta 2 meses en el suelo, o sea que usted aplica un yeso y un silicato y a los 15 días puede enmendar, puede fertilizar, y los carbonatos que mínimo usted tiene que esperar un mes para poder fertilizar. Bueno, entonces eso solamente tiene que ver con la velocidad de la reacción, no, también tiene que ver con los costos de producción. Miren, un carbonato de calcio, por su reacción que es más lenta y por su concentración, necesita primero más kilogramos, y eso significa más transporte, más bultos y más jornales, ¿cierto? Aplicando esa concentración de calcio que es igual a esta, es parte de la misma concentración, solo que con este, que es un óxido, usted disminuyó el transporte, disminuyó la mano de obra y por ende tiene mayor beneficio y mayor velocidad. Entonces miren, aquí hay diferentes formas de aplicación, está la que conocemos en polvo. También se puede hacer en mezcla con materia orgánica, muchachos. Después de que la materia orgánica ya esté compostada, se puede mezclar, no antes del proceso de compostación porque frena el compostaje de la materia orgánica, pero cuando ya está estabilizada la materia orgánica, yo la puedo mezclar. Esto fue mezclado y aquí había colchón. Y por el peso de la materia orgánica pudo profundizar muy bien la enmienda. Estos, miren, ustedes ven cómo vuela la deriva del calcio, entonces tengan en cuenta que las enmiendas se deben aplicar a primera hora de la mañana, y si yo tengo colchón, tenemos una estrategia que es granular la materia orgánica, granular la enmienda. Por la granulación de la enmienda, yo puedo garantizar que pese y que me baje hasta lo profundo del colchón abajo. Se va a demorar un tiempo más en solubilizar, pero usted va a tener una reacción más eficiente en el suelo, que es donde la necesita. Y estos fueron unos proyectos que hicimos con Colanta. Esto fue una intersiembra, aquí usamos un termofosfato, no se usó DAP por ninguna parte, y miren la calidad de los pastos. Esto fue intersiembra Raigras Cuyo en San Pedro. Esto fue en clima cálido, Planeta Rico, Córdoba. También usamos una fuente de enmienda, aquí pues no se usó tanto, se usó termofosfato, pero una baja dosis, y usamos una enmienda, una mezcla para la siembra. Y miren la calidad de los pastos. Lo último, recomendaciones. Lo mejor siempre es hacer un análisis. Si usted tiene un análisis o tiene un análisis de más de 2 años, hágalo, ¿cierto? Yo sé que vale 170, pero si usted se da cuenta, si mira ese cuadro en donde yo le digo que con la enmienda usted hubiera rebajado esas pérdidas que está generando con el DAP y con los productos que se están fijando, usted va a tener más ganancia que si no hace el análisis de suelo. Además, Colanta creo que tiene un programa para recibirle los análisis y un valor diferenciado, entonces ustedes tienen muchas garantías que otros sectores no las tienen. Pero si no se tiene, entonces la sugerencia es triple 30, de 20 a 30, esto es una mezcla entre yeso, carbonato y roca fosfórica.
no mezclar con los fertilizantes. Esto como trabaja con una enmienda porque tiene carbonato no se puede mezclar. Entonces esto lo tienen que aplicar primero y después el fertilizante. ¿Listo? Pero si yo lo quiero hacer en los pastoreos, porque hay mucha gente que dice, no, es que tengo muy poquito pasto, Ángela, no me puedo poner ahorita a dejar potreros descansando. Entonces pueden hacer una mezcla de los 2 bultos de fertilizantes más un bulto de sulfato de magnesio más un bulto de solufos. El solufos es un óxido de calcio y fósforo. Y si necesitan menores, porque el análisis de suelo les dice cómo se dan cuenta que necesitan menores. Por ejemplo, el boro. El boro son hojas enrolladas, ¿cierto? Y eso pasa mucho en pastos, las hojas son como si fueran un acordeón. Ahí se dan, ustedes piensen en su cultivo si perciben esas condiciones. El zinc también se puede ver como bajos crecimientos apicales, entonces ustedes pueden mirar en su cultivo si necesitan esto. Lo mejor es con el análisis de suelo, listo, y con ojalá un acompañamiento de los técnicos de Colanta en campo. Bueno, eso fue a velocidad de la luz. Ángela, muchas gracias por la intervención. Vamos a iniciar con las preguntas y está muy nutrido el grupo. Entonces, vamos a iniciar con una pregunta que se ha venido repitiendo bastante y es sobre la aplicación de las cales en este invierno, que se habla mucho de la eficiencia del producto con las lluvias, pero con la cantidad de lluvias que está cayendo, si es eficiente utilizar o no, y en temas de pendiente o en bajos, como se llama, ¿qué diferencia hay o qué cales debo aplicar en la zona pendiente y en la zona baja dependiendo del invierno? Lo preguntaron mucho. Bueno, lo primero, depende de la física del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando son suelos muy compactados y yo tengo mucho colchón, usar fuentes como carbonato se va a demorar mucho tiempo usted en ver el efecto. ¿Por qué? Todos los fertilizantes, enmiendas o productos que usted aplique para nutrición, exceptuando los foliares, necesitan de agua. Si no hay agua en el suelo, no hay forma de que entre. Pero necesitan también que esa agua profundice. O sea que si esa agua se queda en la superficie, usted no lo va a ver en profundidad. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de buscar fuentes más solubles, ¿como cuáles? El yeso. El yeso tiende a profundizar mucho más. El yeso puede profundizar hasta 70 centímetros en suelos francos, mientras que el carbonato de calcio solo profundiza 5 centímetros en suelos francos. Suelos francos son suelos porosos, suelos de buena calidad. Entonces, digamos, si nosotros tenemos colchón, suelos pesados, o sea, suelos muy arcillosos, aplicar carbonatos no es buen negocio. Ahí les sugiero yo óxidos y yeso, porque esas son las fuentes que profundizan mucho más en esas condiciones. Si usted tiene problemas de física, o sea, usted no se puede poner ahorita a hacer trabajos como tractorados, ¿cierto? Pero puede usar fuentes más solubles que garanticen un poco más de absorción, ¿cierto? Eso es lo que podemos hacer, pero no hacer respuestas inmediatas y soluciones inmediatas. Eso es un proceso. Lo que sí les sugiero es que algo que conocí en unas fincas y me parece que es muy importante es buscar las salidas naturales del agua de los potreros. Ellos desde hace muchos años, ¿cierto? Antes de que entráramos nosotros a empezar a sembrar los pastos, tenían salidas naturales de agua. ¿Yo qué hago? Me voy después de una lluvia, me voy a caminar los lotes y miro dónde están saliendo las aguas y empiezo a hacer zanjas ahí y le ayudo a los potreros. Entonces, hagan esa labor para mejor disminuir el encharcamiento, que no significa mecanizar, pero que le va a ayudar mucho. Seguimos con
el tema de la mecanización y la aplicación de enmiendas. Entonces nos preguntan sobre cuál es el método de mecanización más adecuado a la hora de aplicar las enmiendas, y unido a eso tenemos otra pregunta, y es: para aplicar enmiendas y tener un mejor resultado, ¿es necesario realizar mecanización y qué tipo de implementos se pueden utilizar? Por ahí dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Por qué les digo yo? La planta comes por las raíces, no come por otro lado. Entonces usted la comida que le dé se la tiene que garantizar en la raíz, no se la puede garantizar ni en las hojas, ni en ninguna otra parte. Entonces, si usted mecaniza, ¿qué es lo que está haciendo? Está exponiendo la raíz, ¿cierto? Si expone la raíz, pues está poniendo en contacto la raíz con el fertilizante o con la enmienda, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, usted tiene un colchón de 10 centímetros o 20 centímetros, ¿cierto? Pues ¿cómo va a entrar el fertilizante? ¿Cómo va a entrar la enmienda ahí? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando la gente tiene colchón, le sugerimos o granulado o con materia orgánica, porque le da más peso y hay una garantía mayor de bajar, pero no hay una solución ideal en ese sentido, porque es que todo depende de que le entre al punto de la raíz. Yo siempre trato como que el productor haga sus propios ensayos y le digo, haga esto y usted mismo mira, revisa en un mes o en 15 días si bajó le funcionó, si no bajó, ¿cómo decide usted cuándo fertilizar? Cuando usted ya no ve la cal. Si usted ve la cal en el suelo, todavía está reaccionando. Entonces, ¿para qué le va a meter fertilizantes si todavía tiene que reaccionar? Entonces, en ese orden de ideas, si yo lo que hago es tractorar, después de que tractoro, ahí aplico la enmienda, porque estoy poniendo en superficie, estoy exponiendo la raíz o estoy dándole formas de que entre la enmienda a la raíz. Sí, si fuera todo. Okay. Sí, okay. Tenemos… Sí, claro que sí. Hay veces que el colchón se ve superficial y hay veces que ya hay colchón enterrado, me hago entender, o sea, siempre hago una calicata pequeña, una calicata es un cuadradito, y como el profesor Noreña mostró ese cuadro de tierra, haga así, porque es que el colchón que uno ve encima es la hoja que apenas se está lignificando, pero abajo está la hoja que ya está en proceso de descomposición y no necesariamente está más evolucionada que el proceso de encima. Por el frío, cuando son temporadas frías no evoluciona tanto la materia orgánica. Entonces, te diría que hagas ese ensayo en tu propia finca y mires si el colchón tuyo es superficial o si el colchón tuyo es lo que ves encima, pero también hay colchón abajo. ¿Cómo se ve eso? Porque no ve raíces, sino que ve solamente tallo y la raíz abajo, entonces realmente eso sigue siendo colchón. La mayoría de veces que yo veo colchón aéreo, pues el que alcanzo a ver, pero también hay en profundidad. Entonces, si tienes de los dos, no es suficiente. Si tienes solamente de uno, puedes trabajarlo. También cuando se desgasta mucho las pasturas, también se acaba mucho con el colchón, o sea, cuando hacen mucho sobrepastoreo, pero eso tiene otras pues, significancias en la producción. ¿El qué? El yeso no tiene problemas con el fertilizante. A ver, ¿por qué la enmienda? Primero, ¿por qué no se aplican juntas? Porque el carbonato de calcio tiene residualidad básica y la enmienda tiene residualidad ácida por el H más que la urea, residualidad ácida como les expliqué ahorita. Entonces, cuando usted la aplica junta, una de las dos reacciona. Normalmente es la urea. Se desnitrifica, entonces usted perdió la plata porque se volatiliza. No sé si ha visto cuando la deja guardada que se pone fría y ya las bolitas no son así, sino que ya son a la mitad.
Eso pasa cuando usted las mezcla con carbonato, se desnitrifica, entonces se pierde. Entonces, si yo uso carbonatos, ahí el problema, pero el yeso no es un carbonato, no tiene residualidad básica. El yeso lo puede usted aplicar con los fertilizantes. El problema es que el fertilizante es granulado y el yeso es en polvo, entonces también se puede conseguir, o no, pues Río Claro tiene yeso granulado para que usted lo pueda mezclar. Ángela, nos preguntan sobre los tiempos de aplicación entre el pastoreo y la aplicación de la enmienda y de nuevo volver a aplicar el fertilizante. Y unido a eso, han salido varias preguntas del tema de la vehiculización de las enmiendas en los tanques estercoleros para facilitar la aplicación. ¿Qué tipo de producto se puede utilizar? Las dosis por litro de tanque estercolero y algunas recomendaciones a la hora de aplicarlo para tener en cuenta. Bueno, yo les puedo hablar, bueno, en el tanque estercolero, como usted está aplicando materia orgánica, usted no tiene contraindicación, usted no tiene problema porque tanto la materia orgánica como la enmienda es de lenta asimilación. Entonces, usted no va a tener una reacción negativa según el volumen, no. Ahí el tema es el bolsillo, o sea, en qué concentración se le vuelve negativo. ¿Qué pasa? Que estas fuentes que son de lenta asimilación, cuando usted las disuelve, no se disuelven completamente. Entonces, lo que uno pierde es volumen. ¿Eso qué quiere decir? Si usted aplicó 20 kilos de cal, cuando usted lo aplique en el tanque, no se le va a solubilizar todo, o sea, se le va a decantar una parte. Entonces, cuando yo hago eso, uso fuentes más solubles que digamos se solubilicen mejor en el sustrato. ¿Cuál? En el tanque. Por ejemplo, el yeso, nuevamente, el yeso se solubiliza mejor. Si yo uso carbonatos de calcio, lo que voy a hacer es que voy a coger en una caneca, lo solubilizo, ¿cierto?, bastante, y ahí sí lo aplico al tanque estercolero, para que todo ese requinto lo pueda usar después, o simplemente lo sigo solubilizando o lo uso para otra cosa, ¿cierto? Eso fue lo único. Y la primera, sobre la aplicación de las enmiendas y de nuevo volver a entrar los animales al potrero o fertilizar si es necesario. O sea, bueno, entonces todo esto depende de la fuente. Aquí les dije. Miren, si yo uso óxidos e hidróxidos, yo puedo empieza la reacción a los 8 días, o sea que yo por ahí más o menos en 12 o 15 días se podría fertilizar. Pero si yo uso un carbonato, la reacción empieza al mes. Entonces, si yo estoy esperando fertilizar en 12 días, usted todavía ve ese carbonato. Este tiempo cuenta después de que caigan las aguas, o sea, 8 días o 12 días, pero después, si no hubo aguas en esos días, no hay reacción. No hay cómo la planta lo solubilice ni cómo entra al suelo. ¿Listo? Entonces, estos días ustedes los cuentan es después de… Entonces, si yo hablo de yesos es una cosa, si hablo de óxidos es una cosa, si hablo de carbonatos es otra. Y el tema de las rotaciones, entonces hoy muchos productores no tienen pasto, ¿cierto? El clima nos ha venido afectando, los precios de los insumos también. ¿Cómo incluir la aplicación de enmienda en la rotación para tratar de incluir de a potrero cada cierto tiempo que sea rentable y que sea eficiente y tenga un buen resultado? Una recomendación puntual. Bueno, lo que nosotros hacemos es que, por ejemplo, la finca tiene 7 potreros, ¿cierto? Entonces, en este ciclo descansa uno y los otros 6 funcionan normalmente, ¿cierto? Si yo uso una fuente de óxidos, no tendría que parar, o sea, podría hacer la aplicación y de estos dos, óxidos y yesos, no tendría que parar, puede hacer la aplicación y en 12 días fertilizar, pues si su periodo de descanso es de 30 días, si es menor a ese, pues entonces sí usted tiene que mirar
como, y teniendo en cuenta que esto es después de que llueva, pero ustedes ahorita les está lloviendo todo el tiempo, entonces ustedes no tienen problema por ese lado. Entonces, en ese orden de ideas, si uso carbonatos, lo que yo hago es que pongo a descansar ese potrero en este ciclo y después pongo a descansar el siguiente y así me voy yendo, ¿listo? O sea, uno por ciclo para que descansen. Lo que pasa es que por el exceso de agua, ustedes no sé si ahorita pueden dar el lujo de ponerse a descansar potreros. Pero, consejo, busquen los afluentes naturales de aguas y empiecen a dar salida a todas las aguas de los lotes. Me habla Aurito, qué pena que yo soy bien sorda. Sonido. En este momento pues no es un problema la falta de agua que usted relaciona ahí, ¿cierto? Sí. ¿Esa agua tiene que ser únicamente el agua de la lluvia o puede ser el agua del tanque estercolero para que esos yesos y esas cosas puedan empezar a hacer efecto? Ok, mira… Lo otro, qué pena, ¿con qué nombres comerciales se consiguen esos óxidos y esas… óxidos hidróxidos? Yo creo que ustedes ahí les llegó un brochure o ahí está todo el portafolio en este, ahí se llama Oxidol, listo. Miren, aquí te respondo con esta misma cuadro. Para tú solubilizar 1 tonelada de cal agrícola, necesitas 15.384 litros de agua. Entonces, ¿puedes usar el tanque? Sí, pero no con fuentes que necesiten tanta agua. Si no tienes, pues sí me entiendes, si tienes otras fuentes que necesitan menos agua, por ejemplo el óxido, el yeso, puedes usar esas fuentes porque no vas a, en un tanque se pueden usar normalmente, yo las uso. Yo uso muchos violes y uso mucho yeso, mucho óxido para mis mezclas. Yo lo aplico, pues es que he tenido varias experiencias, la apliqué con estacionaria, pero para otro cultivo, pero haciendo como un filtro con tela. Lo estoy aplicando con una motobomba también como de esta de pozo y lo aplico directo así y funciona, o sea, funciona en muchos aspectos, tanto en la parte química como en la parte biológica también uso microorganismos de montaña. Dime. Nosotros hacemos mezclas para tener diferentes momentos de reacción y por temas de capacidad pues económica. Las cales de blanquear los óxidos son de los más costosos, entonces por ejemplo yo hago mezclas en donde, en donde pongo diferentes porcentajes de reacción, entonces estoy garantizando a los 8 días que me empiece a reaccionar, pero que se me vaya hasta 6 meses de reacción, o sea yo garantizo que haya reacción durante todo el tiempo. Perdón. Como estamos haciendo transmisión simultánea, necesitamos hacer las preguntas por el micrófono para que nos las puedan escuchar nuestros participantes virtuales. O sea, la cal de blanquear sola no es recomendable. Sí, también. O sea, tú la puedes usar, lo que pasa es que un bulto de cal de blanquear, Julia me ayuda ahí, ¿cuánto puede valer un bulto de 25 kilos? 12-15 mil pesos nos dice Julia. De 25, de 10 kilos, y un bulto de triple 30 está valiendo, entonces muchas veces por costos de producción, la gente, pues o hacemos mezclas para garantizar una reacción inmediata, pero reacción en el tiempo de diferentes formas de actividad.